Imaginen por un momento un mundo donde su existencia entera depende de la tierra, donde la primavera promete abundancia, el verano madura la esperanza y el otoño corona el esfuerzo con la cosecha que alimentará a su familia. Ese era el ideal, el sueño del hombre y la mujer medieval, un contrato sagrado entre el cielo y la tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando esa promesa se rompe? Cuando la misma fuente de vida se convierte en una trampa mortal. El medieval vivía pegado al barro, al ciclo implacable de las estaciones. Su destino lo dictaba el sol, la lluvia, el grano que brotaba del surco. Sin embargo, este equilibrio precario se desmoronaba con una facilidad aterradora. Una helada tardía, una sequía persistente, una plaga de langostas o la brutalidad de una guerra que arrasaba los campos. Y de repente, la tierra que prometía sustento se convertía en una tumba para las esperanzas. Aquí no hablaremos de un evento aislado, de una hambruna pasajera que aparece en los libros. Hablaremos del hambre como un compañero constante, una sombra alargada que acechaba cada estación, cada año, cada vida. Una presión extrema que no solo diezmaba poblaciones, sino que desnudaba el alma humana, empujándola a los límites más oscuros de la moralidad y la humanidad. Porque el hambre, cuando se vuelve una tortura diaria, no solo consume la carne, también devora la compasión, la cordura y lo que creíamos que nos hacía humanos. Lo que van a ver y escuchar hoy es crudo, es perturbador. Hablaremos de desesperación, de actos impensables y de cómo la supervivencia podía transformar a hombres y mujeres comunes en seres casi irreconocibles. Es un capítulo brutal de nuestra historia, incómodo de mirar, sí, pero absolutamente necesario para comprender la verdadera brutalidad de la Edad Media, porque solo así, enfrentando estas verdades, podemos entender la resiliencia y la fragilidad del espíritu humano. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy el historiador nocturno, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el buen sueño. El medieval no vivía en un mundo de supermercados y neveras. Su supervivencia, la de su familia y la de su aldea entera, pendía de un hilo, de un puñado de semillas y de la benevolencia del cielo. La vida era, en esencia, una apuesta constante con la tierra. Pensemos en la base de su dieta: cereales, cebada, centeno, avena y, en algunas regiones, trigo. No había papas, no había maíz. Esos regalos del Nuevo Mundo aún estaban siglos en el futuro. Imaginen un plato repetitivo hasta el hartazgo, una papilla, un pan denso y oscuro, día tras día, año tras año. Esta dependencia casi absoluta de unos pocos cultivos significaba que una mala cosecha no era un inconveniente, no era un aumento de precios en la tienda. Era, lisa y llanamente, la antesala de la catástrofe. Una helada tardía en primavera, una sequía en verano, o lluvias torrenciales en otoño que pudrían el grano en el campo, condenaban a la gente a pasar hambre, a ver cómo sus hijos se enfermaban, cómo los más débiles caían. La tecnología disponible para enfrentar estos desafíos era dolorosamente limitada. Los arados eran rudimentarios, apenas arañaban la superficie de la tierra, exigiendo un esfuerzo titánico y dejando gran parte de los nutrientes sin aprovechar. La dependencia de animales como bueyes o caballos para arar era crucial, pero estos animales también necesitaban alimento y en tiempos de escasez competían con los humanos por los recursos. La rotación de cultivos era básica, generalmente el sistema de año y vez o de 3 hojas, lo que dejaba una parte significativa de la tierra en barbecho, improductiva, simplemente recuperándose. No había fertilizantes químicos, no había maquinaria pesada, todo se hacía a mano, con sudor y con la fuerza de la bestia y del hombre. Y lo más crítico, la imposibilidad de almacenar grandes reservas. Los graneros eran limitados, la tecnología para preservar el grano a largo plazo era deficiente, vulnerable a la humedad, a los roedores y a los insectos. Un buen año
apenas cubría las necesidades del siguiente, dejando poco margen para la adversidad. No había un fondo de emergencia alimentario a nivel regional o nacional como podríamos concebir hoy. Cada aldea, cada familia, estaba en gran medida a su suerte. Ahora, sumemos a esta ecuación una demografía en crecimiento. Durante la alta y plena Edad Media, la población europea experimentó un auge significativo. Más bocas que alimentar, más manos para trabajar. Sí, pero también más presión sobre una tierra que tenía límites en su productividad. Aldeas que crecían, bosques que se talaban para ganar más tierra cultivable, pero la superficie cultivada disponible era finita y la capacidad de esa tierra para producir alimentos no crecía al mismo ritmo que la población. Era una carrera desesperada entre el arado y la cuna. Cada nuevo nacimiento era una bendición, sí, pero también una carga adicional en un sistema ya de por sí estresado. Pero si había un verdadero tirano en la vida medieval, no era el rey, ni el señor feudal, era el clima. Impacable, impredecible y devastador. La Edad Media, particularmente a partir del siglo XIV, marcó el inicio de lo que los climatólogos llaman la pequeña edad del hielo, un período de enfriamiento global que trajo consigo inviernos más largos y crudos, veranos más cortos y húmedos, y patrones climáticos erráticos. Imaginemos. Inundaciones que arrasaban cosechas enteras en los valles fluviales, sequías que agostaban los campos hasta convertirlos en polvo, e inviernos interminables que congelaban los ríos, impedían la siembra y mataban el ganado. Un ejemplo escalofriante de esto fue la Gran Hambruna de 1315-1317. No fue un evento aislado, sino el clímax de una serie de años de desastres climáticos. Empezó en la primavera de 1315. Las lluvias no cesaron, diluvió y diluvió sin parar. Los campos se anegaron, el grano no pudo madurar, y lo poco que se cosechó se pudrió antes de poder ser almacenado. El verano fue frío y húmedo, y el otoño trajo más lluvia. El invierno siguiente fue brutal, y la primavera de 1316 no trajo alivio. Las lluvias persistieron, y la hambruna se extendió por toda Europa del Norte, Inglaterra, Francia, Flandes, Alemania, Escandinavia. Los precios de los alimentos se dispararon a niveles astronómicos, inalcanzables para la vasta mayoría. Los animales de Tiro murieron por falta de forraje, lo que paralizó la siembra del año siguiente, creando un ciclo vicioso. La gente comía lo que podía: perros, gatos, ratas, cuero hervido, hierba, incluso la corteza de los árboles. Los cronistas de la época, como Jean de Venette, describen escenas de horror: padres que abandonaban a sus hijos, enfermos que se dejaban morir, e incluso, aunque debatido por la historiografía, rumores persistentes de canibalismo, no solo de los muertos, sino de los vivos. La mortalidad fue espantosa. Millones de personas murieron directa o indirectamente a causa del hambre y las enfermedades que ésta trajo consigo, debilitando a la población y haciéndola vulnerable. No fue una crisis momentánea. Sus efectos se sintieron durante años, diezmando poblaciones y alterando el tejido social. La Gran Hambruna no fue el único ejemplo. Hubo muchas otras a lo largo de la Edad Media, cada una con su propia historia de sufrimiento y desesperación. Pero 1315-1317 es un escalofriante recordatorio de lo cerca que estaba el medieval del abismo, y cómo el clima, ese tirano invisible, podía transformar un próspero poblado en un infierno de supervivencia. En el tablero de ajedrez medieval, el hambre no era un ataque indiscriminado. Era una plaga con sus propias reglas, su propia jerarquía y una pirámide del sufrimiento que se alzaba, desoladora, sobre la sociedad. En la base, soportando el peso de la escasez, estaban aquellos que sostenían el mundo sobre sus hombros, los campesinos. Pensemos en la vida del campesino. Su existencia era una danza perpetua con la supervivencia, una sinfonía de trabajo extenuante y una incertidumbre brutal. No tenían reservas dignas de mención. Sus cosechas, si eran buenas,
Apenas les daban para subsistir a ellos y a sus familias hasta la siguiente siembra. Cuando el grano se pudría en los campos o la sequía quemaba la tierra, el campesino era el primero en sentir el latigazo del hambre. No había un sueldo fijo, no había una jubilación. Su única fuente de ingresos, su única comida, venía directamente de la tierra que cultivaban. Pero la tragedia del campesino no terminaba ahí. Sobre sus espaldas recaía el peso de la pirámide social. Estaban obligados a pagar impuestos a su señor feudal, ya fueran en trabajo, en especie parte de su cosecha, o, más raramente, en moneda. Además, la iglesia reclamaba el diezmo, la 10ª parte de su producción, para el sustento del clero. Pensemos en ello. Un campesino que con suerte cosechaba lo justo para alimentar a su familia, y de eso poco que tenía, una parte importante debía entregársela al Señor y a la iglesia. Imaginemos la desesperación cuando una mala cosecha significaba no solo que sus hijos tendrían hambre, sino que no tendrían con qué pagar sus obligaciones. En esos casos se endeudaban, hipotecaban sus herramientas, sus animales, o incluso su propia libertad, cayendo en una espiral de miseria de la que era casi imposible escapar. Durante las hambrunas, los testimonios son escalofriantes. Las familias campesinas eran las primeras en vender sus posesiones, empezando por las más valiosas, joyas, enseres, luego las herramientas, después el ganado. Cuando ya no quedaba nada, abandonaban sus tierras en busca de comida, convirtiéndose en vagabundos, mendigos o peor aún, cayendo en la delincuencia por pura desesperación. Los caminos se llenaban de hordas de campesinos esqueléticos, con la mirada perdida, buscando cualquier migaja. Las aldeas fantasma eran una imagen común tras una hambruna prolongada. Los débiles morían primero, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas. Aquellos que sobrevivían quedaban marcados de por vida, con cuerpos raquíticos y enfermedades crónicas. Las enfermedades, como la disentería o el tifus, causadas por la debilidad y la ingestión de alimentos en mal estado, eran el golpe de gracia. Aunque parezca contraintuitivo, el habitante de la ciudad, el artesano, el comerciante, el trabajador urbano, no estaba necesariamente más seguro que el campesino. De hecho, en muchos aspectos, las ciudades podían convertirse en trampas mortales cuando llegaba el hambre. Las ciudades medievales, a diferencia de las modernas urbes con sus intrincadas cadenas de suministro globales, dependían enteramente del campo circundante para su abastecimiento. Si la cosecha fallaba en el área rural, o si las rutas comerciales se cortaban debido a guerras, bandidaje, o simplemente a la imposibilidad de transportar grano por falta de animales de tiro, las ciudades se quedaban sin comida. Imaginemos una ciudad amurallada. Sus defensas, pensadas para protegerla del enemigo, se convertían en una prisión para sus habitantes cuando el hambre llamaba a la puerta. Los precios del pan se disparaban, el acceso al agua potable se contaminaba, y la concentración de gente en espacios reducidos facilitaba la propagación de enfermedades. Durante la Gran Hambruna de 1315-1317, por ejemplo, ciudades como Ypres en Flandes o París en Francia se vieron asoladas. En Ypres, se estima que el 10% de la población murió en 6 meses. En París, las calles se llenaron de cadáveres. Los habitantes se vieron obligados a comer gatos, perros e incluso, como documentan algunas crónicas, la carne de los criminales ejecutados. Los gremios intentaban organizar la distribución de pan a precios subsidiados, pero la oferta simplemente no existía. La desesperación llevaba a disturbios, saqueos de panaderías y ataques a los graneros de los ricos. Las ciudades, esos centros de civilización y comercio, revelaban su brutal vulnerabilidad cuando el cordón umbilical con el campo se rompía. En la cima de la pirámide social, la nobleza y el alto clero disfrutaban de una posición mucho más ventajosa, pero no eran del todo inmunes al flagelo del hambre. Es cierto que tenían reservas considerables en sus castillos y monasterios, producto de los diezmos y rentas que recibían de los campesinos, y de sus propias vastas propiedades. Tenían la capacidad de enviar emisarios a otras regiones en busca de grano, o de adquirirlo a precios exorbitantes si era necesario. Sus dietas, incluso en tiempos difíciles, eran mucho más variadas,
incluyendo carne y vino, lo que les proporcionaba una nutrición superior y, por lo tanto, una mayor resistencia a las enfermedades. Sin embargo, las hambrunas prolongadas o las crisis sistémicas también los afectaban. Sus propias tierras podían dejar de producir. Sus ingresos se reducían drásticamente al no haber cosechas de las que extraer rentas, y sus vasallos, diezmados por el hambre, no podían proveerles de hombres para sus ejércitos ni de trabajo para sus fincas. Esto generaba una tremenda desestabilización social. Los campesinos desesperados se levantaban en revueltas, asaltaban castillos y monasterios en busca de comida. La autoridad de la nobleza y del clero se veía seriamente cuestionada. Un ejemplo de cómo incluso la realeza podía verse afectada, aunque de forma diferente, fue el propio rey Eduardo II de Inglaterra durante la Gran Hambruna. Aunque no murió de hambre, los cronistas notaron su visible frustración y la incapacidad de su gobierno para mitigar la crisis. La corte real tenía dificultades para abastecerse de alimentos adecuados, los precios se disparaban incluso para ellos, y la escasez afectaba la moral y la estabilidad de su reino. En otros casos, los hijos de nobles podían sufrir desnutrición crónica, aunque no al nivel de la inanición total. La desnutrición a largo plazo afectaba la fertilidad y la salud general incluso de los privilegiados. Monasterios enteros, a pesar de sus vastas propiedades, tuvieron que racionar alimentos, y muchos monjes y clérigos murieron de enfermedades relacionadas con la debilidad, especialmente en las órdenes mendicantes que dependían de la caridad, y la caridad escaseaba en tiempos de hambre. Incluso la vida cortesana más opulenta podía volverse austera, y la amenaza de una revuelta por el pan era una espada de Damocles constante para los gobernantes. Finalmente, en esta pirámide del hambre, no podemos olvidar al soldado. Paradójicamente, a pesar de ser la fuerza de protección, a menudo era una de las víctimas más vulnerables. En las campañas militares prolongadas, el hambre no era solo una incomodidad, era un arma tan letal como la espada del enemigo. Un ejército bien alimentado era un ejército efectivo. Un ejército hambriento era una horda desorganizada y propensa a la deserción. Los asedios eran el epítome de esta situación. Una ciudad sitiada o una fortaleza defendida se convertía en un microcosmos de sufrimiento. Los defensores se encontraban aislados, sus reservas se agotaban lentamente mientras el enemigo esperaba afuera. La comida se racionaba drásticamente, la gente comía cualquier cosa y la moral se desplomaba. Los casos de canibalismo en asedios prolongados, aunque extremos, no eran desconocidos. Los asediantes, por su parte, también sufrían. Dependían de las líneas de suministro que podían ser atacadas por los defensores o interrumpidas por el mal tiempo. Si el asedio se prolongaba demasiado, la escasez de alimentos y el brote de enfermedades entre las tropas asediantes eran comunes. Los campamentos militares se convertían en focos de tifus y disentería, diezmando a los soldados incluso antes de una batalla. Pensemos en el sitio de Jerusalén durante la Primera Cruzada, 1099. Los cruzados, lejos de sus bases de suministro, sufrieron terriblemente la escasez de agua y alimentos mientras asediaban la ciudad en pleno verano. Muchos murieron de sed y hambre antes de la victoria. O el sitio de Orleans, 1428-1429, durante la Guerra de los 100 Años. Aunque finalmente fue aliviado por Juana de Arco, la ciudad y sus defensores estuvieron al borde de la inanición. Las campañas militares, especialmente las de gran escala, eran una proeza logística donde el hambre era un factor constante y una amenaza silenciosa que podía decidir el resultado de una guerra, incluso más que el choque de armas. El miedo al hambre obligaba a los generales a tomar decisiones arriesgadas o a retirarse, reconociendo que un ejército con el estómago vacío era un ejército derrotado antes de luchar. Así, la pirámide del hambre era una estructura cruel, donde cada peldaño representaba un grado de vulnerabilidad, pero donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estaba completamente a salvo de la brutalidad de la escasez en un mundo al borde del abismo. En el incierto calendario medieval, el hambre no solía llegar como un rayo en un cielo despejado. Rara vez era un evento súbito y sin advertencia,
a menos que un desastre natural de proporciones bíblicas golpeara sin piedad. No, el hambre, esa bestia lenta y agonizante, se anunciaba con una serie de señales ominosas, presagios que los campesinos y las gentes de la época aprendieron a leer con un pavor gélido. Eran como las primeras grietas en la presa, advirtiendo de la inminente inundación. La señal más clara y aterradora eran las malas cosechas continuas. Un solo año de cosechas pobres era un golpe, un tropiezo que obligaba a apretarse el cinturón, a racionar severamente lo poco almacenado y a esperar con desesperación el siguiente ciclo. Pero cuando se encadenaban 1 o 2 años seguidos de cosechas por debajo de lo necesario, la situación se volvía crítica. Los graneros se vaciaban por completo. Las semillas de la próxima siembra, que deberían haber sido sagradas, se consumían por la necesidad imperiosa del presente. Los precios de los alimentos se disparaban, volviéndose inalcanzables para la mayoría de la población. No había excedentes de los años anteriores para compensar. No había un colchón de seguridad. Era el punto de no retorno. Los mercados se quedaban vacíos o vendían productos adulterados, con arena o paja mezclada con la harina, para estirar lo poco que había. La gente empezaba a emigrar desesperadamente de las zonas más afectadas, huyendo de la tierra que les negaba el sustento, esparciendo la miseria a otras regiones que, tarde o temprano, también sufrirían. Los ojos de los campesinos, acostumbrados a leer los signos del tiempo, no solo miraban al cielo, observaban también el estado de las despensas, la cantidad de grano en los sacos, la salud de sus vecinos. Un segundo año de escasez era el redoble del tambor de la muerte. A esto se sumaban las enfermedades del ganado, un golpe devastador que diezmaba las ya escasas fuentes de proteína y la fuerza de trabajo fundamental. Las epidemias que afectaban a vacas, ovejas, cerdos y caballos no solo significaban la pérdida de carne, leche, lana o cuero, implicaban la desaparición de los animales de tiro esenciales para arar la tierra, transportar las cosechas y mover los bienes. Pensemos en la importancia de un buey. Era la fuerza motriz de la granja, el motor que permitía cultivar los campos. Si ese buey moría por una peste bovina, la familia campesina perdía no solo un activo valioso, sino la capacidad de sembrar al año siguiente o de transportar el grano al molino. Las carcasas de animales enfermos, a menudo consumidas por la desesperación, también extendían enfermedades a los humanos. La peste animal, a veces causada por condiciones antihigiénicas o por la debilidad de los animales malnutridos, era una cruel precursora de la hambruna humana. La pérdida de ganado empujaba a las comunidades aún más cerca del abismo, eliminando cualquier vestigio de reserva cárnica y paralizando la agricultura. Y si el clima y las enfermedades del ganado eran demonios propios de la naturaleza, la guerra era un catalizador del desastre forjado por el hombre. No solo las grandes batallas, sino las escaramuzas constantes, los asedios interminables, las expediciones de saqueo. Un ejército en campaña no solo consumía lo que encontraba a su paso, sino que a menudo lo hacía de forma destructiva. Las tierras eran arrasadas. Los campos se convertían en lodazales pisoteados. Los cultivos se quemaban para negar recursos al enemigo. Las aldeas eran incendiadas. Sus habitantes huían o eran asesinados, dejando la tierra sin nadie que la cultivara. Las rutas comerciales se bloqueaban, impidiendo que el grano llegara de las zonas productoras a las ciudades o a las regiones más necesitadas. Un asedio prolongado a una ciudad o fortaleza no solo condenaba a sus habitantes al hambre, sino que devastaba el campo circundante, creando una zona de nadie desolada y sin capacidad de producción agrícola durante años. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, fue un ciclo incesante de hambrunas locales y regionales, no solo por las batallas, sino por la devastación sistemática del campo. Los mercenarios y los soldados, en ausencia de pago o suministro, a menudo se convertían en bandidos, robando y quemando lo poco que quedaba. La guerra no era solo un conflicto entre reyes, era una máquina de hambruna que destruía la capacidad de la gente para alimentarse a sí misma. Finalmente, una plaga silenciosa pero devastadora
eran las plagas de insectos o roedores. Langostas, por ejemplo, podían descender sobre un campo en cuestión de horas y devorar la cosecha entera, dejando tras de sí solo tallos desprovistos. Las crónicas medievales están llenas de relatos de enjambres de langostas que oscurecían el sol. Las ratas y los ratones, proliferando en graneros y almacenes, devoraban y contaminaban las escasas reservas de grano, que ya de por sí eran difíciles de preservar. Un granero infestado podía perder la mitad o más de su contenido en poco tiempo. No había pesticidas, no había control de plagas a gran escala. Una infestación era una sentencia de muerte para las reservas de alimentos. Estos pequeños ejércitos, a menudo invisibles hasta que era demasiado tarde, podían convertir un año de escasa abundancia en un año de hambruna total. Eran los ladrones silenciosos de la subsistencia, los heraldos diminutos de la desesperación masiva. Cada uno de estos elementos, por sí solo, era una amenaza. Pero cuando se combinaban, cuando una mala cosecha se superponía con una epidemia de ganado, o una guerra se extendía en medio de un clima adverso y una plaga de roedores, la sociedad medieval se desmoronaba. Las campanas de la iglesia, que normalmente anunciaban el inicio del trabajo o la hora de la oración, entonces resonaban con un sonido hueco y lúgubre, anunciando una procesión de muertes, el ineludible avance del hambre. Eran los precursores que pintaban el lienzo de la miseria antes de que el cuadro de la hambruna se completara en toda su crudeza. A menudo, al pensar en la Edad Media, nuestra mente evoca imágenes de banquetes fastuosos en castillos, mesas repletas de carnes asadas y manjares exóticos. Sin embargo, esa es solo una minúscula parte de la verdad, una que rara vez se aplicaba a la vasta mayoría de la población. La realidad de la dieta medieval era mucho más austera, monótona y sobre todo marcada por la clase social y la geografía. La comida no era solo sustento, era un indicador de estatus, un reflejo de la jerarquía social y un constante desafío a la supervivencia. El pilar fundamental de la alimentación en toda Europa medieval era el cereal. Más del 75% de las calorías de la dieta de un campesino provenían de alguna forma de grano. El pan era la base de casi todas las comidas, pero no era el pan blanco y esponjoso que conocemos hoy. Para la mayoría, era un pan denso, oscuro y grueso, elaborado con harinas de centeno, cebada, avena o mijo, y a menudo mezclado con salvado y legumbres para estirar la masa. El trigo, más valorado, estaba reservado para los nobles y los más pudientes. Una mala cosecha de cereales significaba, sin ambajes, la inanición para la población. Acompañando el pan, las gachas o potajes eran omnipresentes. Eran una especie de papilla espesa, hecha con cereales molidos, legumbres, guisantes, habas, lentejas y, ocasionalmente, vegetales de temporada. Se cocinaban a fuego lento en un caldero y se consumían varias veces al día. La carne era un lujo. Para el campesino, solo aparecía en ocasiones especiales, como festividades religiosas o cuando un animal viejo y flaco era sacrificado, o peor aún, cuando un animal enfermo moría y se intentaba aprovechar su carne antes de que se pudriera. Las aves de corral, como gallinas y gansos, se reservaban para la producción de huevos o para la venta en el mercado. Las verduras eran más accesibles, pero la variedad era limitada y dependía de la estación y la región. Coles, cebollas, ajos, puerros, zanahorias, aunque las variedades medievales eran moradas o amarillas, no naranjas, y nabos eran comunes. Las frutas frescas eran un placer estacional. Manzanas, peras, cerezas y ciruelas. La mayoría de la gente dependía de frutas secas o conservadas para el invierno. La leche, generalmente de oveja o cabra, se consumía fresca si era posible, pero más a menudo se transformaba en queso o mantequilla para su conservación. El pescado era una fuente de proteína vital, especialmente en las costas y cerca de los ríos, y su consumo aumentaba drásticamente en los días de ayuno y durante la Cuaresma, cuando la Iglesia prohibía la carne. Ahora, profundicemos en las diferencias regionales y de clase social en Europa del Norte, Inglaterra, Flandes, Alemania, Escandinavia. Aquí,
La dieta estaba fuertemente dominada por el centeno y la cebada. El clima más frío y húmedo favorecía estos cereales más resistentes. El pan de centeno, oscuro y denso, era el pan de cada día. Las gachas de avena y cebada eran un alimento básico ineludible. En las zonas costeras, el pescado salado y ahumado, especialmente el arenque y el bacalao, era una fuente vital de proteínas que se comerciaba ampliamente tierra adentro. Las bebidas más comunes eran la cerveza y la sidra, incluso para los niños, ya que el agua de pozo no siempre era segura. La carne de cerdo era la más consumida cuando se disponía de ella, ya que los cerdos podían ser criados en los bosques y eran una buena fuente de grasa. En Europa del Sur, Italia, España, sur de Francia, la influencia mediterránea y el clima más cálido permitían una dieta un poco más variada, aunque el principio del cereal como base seguía siendo el mismo. El trigo era más predominante aquí, especialmente en las zonas fértiles, lo que significaba un pan de mejor calidad para aquellos que podían permitírselo. Las legumbres como garbanzos, lentejas y habas eran cruciales. El aceite de oliva reemplazaba la mantequilla o la grasa animal en la cocina. El vino era la bebida más común, especialmente entre la población urbana y noble. Los productos lácteos, como el queso de cabra o de oveja, eran muy apreciados. Las frutas y verduras frescas, como uvas, higos, dátiles, aceitunas y diversas hortalizas, eran más accesibles estacionalmente. El pescado fresco abundaba en las zonas costeras, y también se consumía el pescado seco o salado en el interior. La dieta de la nobleza y el clero. Aquí es donde la imagen del banquete medieval cobra vida, aunque seguía siendo una exageración. La nobleza y el alto clero disfrutaban de una dieta de abundancia y variedad que contrastaba brutalmente con la del campesinado. Su pan era blanco, de trigo puro, un símbolo de estatus. Consumían grandes cantidades de carne de caza, ciervo, jabalí, liebre, aves, cisnes, pavos reales, grullas, perdices y ganado vacuno, porcino, ovino. La carne era a menudo asada en grandes trozos o guisada con especias exóticas, pimienta, canela, clavo, traídas de Oriente y muy costosas. El pescado fresco y de agua dulce era una delicia, así como el vino de alta calidad. Tenían acceso a una mayor variedad de frutas y verduras, a menudo cultivadas en sus propios jardines, y podían permitirse el lujo de alimentos como el azúcar y la miel para endulzar, o frutos secos como almendras y avellanas. Su dieta era rica en proteínas y grasas, lo que se reflejaba en su estatura y corpulencia, a menudo muy superior a la de sus siervos. Los banquetes no eran solo para alimentarse, sino para mostrar poder y riqueza. La dieta de los moradores urbanos, artesanos, comerciantes. Entre el campesino y el noble se situaba la dieta del habitante de la ciudad. Era más variada que la del campesino, gracias a la existencia de mercados, pero dependía en gran medida de los precios y la disponibilidad. El pan seguía siendo fundamental, pero solían tener acceso a un pan de mejor calidad. Podían permitirse más legumbres, pescado seco o salado, y ocasionalmente algo de carne o aves de corral. Los artesanos y comerciantes comían mejor que los jornaleros, pero aún lejos del lujo de la nobleza. Las tabernas ofrecían comidas sencillas y cerveza o vino barato. La higiene en las ciudades era precaria, y la dependencia de alimentos traídos del campo los hacía muy vulnerables a las interrupciones del suministro en tiempos de hambruna. Las limitaciones y la adaptación constante. Más allá de las diferencias de clase y región, la dieta medieval estaba definida por las limitaciones. No existían las papas, los tomates, el maíz, el chocolate o el café, todos alimentos que llegarían siglos después con el descubrimiento de América. La conservación de alimentos era rudimentaria. Salazón, ahumado, secado, encurtido y almacenamiento en frío natural, bodegas, sótanos. La falta de tecnología y la dependencia del clima hacían que la hambruna fuera una amenaza constante. La gente vivía al ritmo de las estaciones y su dieta cambiaba drásticamente con ellas. La dieta medieval fue, en esencia, una adaptación ingeniosa a un entorno desafiante.
una prueba de la resiliencia humana frente a las limitaciones tecnológicas y climáticas. No era glamorosa ni variada para la mayoría, pero era la base que permitía a millones de personas sobrevivir, trabajar y construir una civilización, aunque siempre bajo la sombra del hambre. Cuando el espectro del hambre se alzaba sobre la Edad Media, la dieta de la gente no solo se reducía, se transformaba en una macabra odisea de desesperación, una búsqueda constante de cualquier cosa, por inmunda o peligrosa que fuera, que pudiera mantener el último aliento de vida en un cuerpo ya esquelético. La noción de comida se retorcía. Lo que hoy consideraríamos repulsivo o tóxico, entonces era el último y desesperado recurso para prolongar una existencia agonizante. El golpe más devastador era el vacío de cereales. El pan, esa humilde y omnipresente barra de grano, era la base de la dieta medieval. No era un acompañamiento. Era, para la vasta mayoría, el plato principal, a menudo el único. Un campesino podía consumir 1 kilo o más de pan al día. Cuando los graneros se vaciaban, cuando los molinos se detenían por falta de grano, la fuente misma de la energía y la vida se cortaba. Imaginen el terror de despertar cada mañana sin saber si habría un mendrugo, una migaja. El pan no era un lujo, era la línea entre la vida y la muerte. Su ausencia era el presagio más claro de la inanición inminente. La ausencia de pan no significaba un cambio de menú, significaba la certeza de la muerte lenta. Ante este vacío, la búsqueda desesperada de cualquier cosa comestible llevaba a la gente a los confines de la desesperación. Los campos, los bosques, los márgenes de los caminos se convertían en escenarios de una recolección frenética. Las hojas de árboles, especialmente de olmo, fresno o roble, se molían y se mezclaban con cualquier harina que se pudiera encontrar para hacer una especie de pan. Las raíces de todo tipo, incluso las que normalmente se consideraban venenosas, se desenterraban y se intentaban procesar para eliminar su toxicidad. La corteza de los árboles, especialmente de abedul o pino, se raspaba y se secaba para molerla hasta convertirla en un polvo amargo y fibroso que ofrecía nulo valor nutricional, pero llenaba el estómago con una sensación de falso alivio. Las hierbas salvajes que crecían en prados y caminos, incluso las que sabían amargas o picaban, se consumían. Musgos, líquenes, todo lo que no fuera piedra, se probaba con la esperanza de encontrar un ápice de sustento. Esta dieta improvisada, además de ser casi inútil para combatir la inanición, provocaba graves problemas digestivos, diarrea, intoxicaciones y, en muchos casos, una muerte aún más dolorosa. En un paso más allá en la escalera de la desesperación, se recurría a los animales inusuales. Cuando el ganado y las aves de corral desaparecían, cualquier criatura que se moviera era susceptible de ser capturada y devorada. Ratas y ratones, que pululaban por casas y graneros, se convertían en una fuente de proteína, cazados con trampas rudimentarias o a mano. Los gatos y perros, una vez mascotas o compañeros de trabajo, se volvían presas. Los cronistas hablan de cómo las ciudades y aldeas quedaban desprovistas de estos animales. La gente se los comía hasta el último. Incluso los insectos grandes, como escarabajos o larvas, podían ser parte de esta horrenda dieta de emergencia. No era una cuestión de gusto o de elección, era un imperativo primario de supervivencia, una regresión a los instintos más básicos. Y quizás lo más repulsivo y peligroso era el consumo de comida en descomposición. Cuando las reservas se agotaban, no se tiraba nada. Granos podridos, con moho o infestados de insectos, se intentaban limpiar y moler. La carne de animales muertos por enfermedad, incluso putrefacta, se cocinaba para intentar hacerla segura de alguna manera. Era una práctica común en las hambrunas, pero con consecuencias letales. Esta carne en descomposición, así como el grano contaminado, eran focos de infecciones bacterianas, responsables de epidemias de disentería, tifus y otras enfermedades gastrointestinales que se propagaban como reguero de pólvora entre una población ya debilitada por la inanición. Morir de hambre era horrible, pero morir de una enfermedad virulenta causada por comer alimentos podridos era quizás un destino aún más cruel,
prolongando la agonía y desatando el caos en las comunidades. Aquí es donde entra en juego el terrible caso del ergotismo o fuego de San Antón. Este no era simplemente un problema de nutrición, era un envenenamiento masivo. Se producía por el consumo de centeno infectado por un hongo, el Claviceps purpurea, conocido como cornezuelo. Este hongo, que crece en los granos de centeno y otros cereales, produce alcaloides que son altamente tóxicos para los humanos. En tiempos de hambruna, cuando la gente estaba desesperada por cualquier grano, no se preocupaban por la calidad o el aspecto del cereal. El centeno infectado, con sus distintivos esclerosios negros, era molido y horneado en pan, y las consecuencias eran horribles. Los síntomas del ergotismo eran de dos tipos principales. El ergotismo convulsivo provocaba espasmos dolorosos, contracciones musculares violentas, náuseas, vómitos, diarrea y, lo más aterrador, alucinaciones vívidas y aterradoras, delirio, psicosis y una sensación de fuego interno. Las víctimas podían creer que eran atacadas por demonios o que ardían en llamas, de ahí el nombre fuego de San Antón. Las convulsiones podían durar horas o días, agotando completamente al cuerpo. El ergotismo gangrenoso era aún más macabro. Los alcaloides provocaban la constricción de los vasos sanguíneos, cortando el flujo de sangre a las extremidades. Los dedos de manos y pies, las orejas, la nariz, se volvían negros, se secaban y se caían. Era una gangrena seca y agonizante, sin dolor en la fase final debido a la necrosis nerviosa, pero dejando al afectado mutilado y deforme. Las víctimas, con sus miembros ennegrecidos y putrefactos, eran un espectáculo de horror. La gente no entendía la causa. Creían que era un castigo divino, una plaga enviada por Dios. Los que sufrían de ergotismo eran llevados a santuarios como el de San Antonio Abad, de ahí el fuego de San Antón, donde a menudo se recuperaban si se les retiraba el alimento contaminado, lo que se atribuía a un milagro. Las crónicas medievales están llenas de descripciones de estas epidemias, a menudo confundidas con otras enfermedades o posesiones demoníacas. Fue una muestra brutal de cómo la desesperación por la comida llevaba al consumo de lo que, sin saberlo, se convertía en veneno, transformando la lucha por la vida en una agonía alucinante y mutilante. El ergotismo es un ejemplo vívido y aterrador de cómo el hambre no solo mataba directamente, sino que empujaba a las personas a consumir lo que les provocaría una muerte más cruel y deshumanizadora, un recordatorio de que la supervivencia extrema podía ser más un infierno que una liberación. Cuando el hambre se instalaba, no solo consumía cuerpos, devoraba el alma de la sociedad. La estructura meticulosa del mundo medieval, basada en la lealtad, la jerarquía y la fe, se resquebrajaba bajo la presión implacable de la supervivencia. Lo que emergía era un paisaje de desesperación y anarquía, donde la ley del más fuerte, o del más desesperado, comenzaba a imponerse. El primer síntoma de esta ruptura era el éxodo rural masivo. Imaginen a millones de campesinos, esas figuras ancladas a la tierra por generaciones, arrancándose de sus raíces. No era una migración por elección, sino una huida desesperada. Sus tierras, que antes eran su vida, ahora eran su sentencia de muerte. Abandonaban sus chozas, sus aperos de labranza y lo poco que poseían, arrastrando a sus familias por caminos polvorientos o encharcados. Buscaban un milagro, un lugar donde el grano aún creciera o donde alguien, por caridad o por desesperación, pudiera ofrecerles algo de comer. Los cronistas de la Gran Hambruna de 1315-1317 son una fuente inagotable de testimonios. Por ejemplo, en Inglaterra y Flandes, las carreteras se llenaron de hordas de campesinos esqueléticos, con la mirada perdida, buscando cualquier migaja. Las aldeas quedaban desiertas, casas abandonadas a merced de los elementos. Esta masa de desposeídos llegaba a las ciudades, que se convertían en trampas abarrotadas de hambrientos. Las murallas, diseñadas para proteger, encerraban ahora la miseria. La población urbana se duplicaba o triplicaba en cuestión de semanas o meses, superando la capacidad de las ciudades para proveer servicios básicos. En París, durante la Gran Hambruna,
Las autoridades intentaron en vano detener el flujo de campesinos desesperados, pero la ciudad se vio completamente desbordada, con miles de personas muriendo en las calles cada día, buscando en la capital una esperanza que no existía. El hedor a muerte y podredumbre se volvía omnipresente. Las autoridades municipales, superadas, intentaban controlar el caos, pero a menudo se veían impotentes. Intentaban expulsar a los extranjeros, los campesinos recién llegados, pero estos regresaban una y otra vez, o morían a las puertas de la ciudad. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Soy el historiador nocturno y mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos las noches y el saber, miles de personas de todas partes del mundo conectadas por ese deseo intrínseco de conocer más para poder conocerse más a uno mismo y tener una mejor vida. Siempre lo digo y lo recalco. Saber la historia es fundamental para no repetir los errores del pasado. Y por eso quiero que te tomes unos segundos para poder suscribirte y compartir este video con tu amigo fanático del conocimiento. Ni hablar si de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde servidor. De todas formas, el agradecimiento de mi parte, ya por el simple hecho de estar compartiendo este momento, es infinito. Ahora sí, sigamos con el relato. Con el orden desmoronándose, el aumento de la criminalidad era inevitable. La moralidad, ese lujo de los tiempos de abundancia, se desvanecía ante el imperativo de la supervivencia. El robo de alimentos era lo más común, pero no solo. Se robaban animales, herramientas, ropa, cualquier cosa que pudiera ser intercambiada por un bocado. Los asaltos en los caminos se multiplicaban no por oro, sino por un saco de grano. El bandidaje se disparaba. Pequeños grupos de hombres desesperados, a menudo campesinos que habían perdido todo, se organizaban para saquear aldeas, atacar caravanas o incluso a viajeros solitarios. Durante los periodos de hambruna en Francia durante la Guerra de los 100 años, los routiers o écorcheurs desolladores, bandas de soldados desmovilizados o mercenarios sin paga, se unían a campesinos sin tierra para formar grupos armados que aterrorizaban las zonas rurales. Estos grupos no solo robaban alimentos, sino que practicaban la extorsión y la violencia extrema. Las autoridades, ya fueran los alguaciles de las ciudades o los hombres de armas de los señores, estaban completamente superadas. Sus recursos eran limitados, y ellos mismos podían estar afectados por el hambre. La justicia se volvía una quimera. ¿Cómo castigar a un padre que robaba un pan para sus hijos moribundos? Las cárceles se llenaban, pero la ley dejaba de tener sentido. Era una guerra de todos contra todos, donde la única ley era el hambre. Los cronistas describen el paisaje de los caminos como peligrosos, con bandidos merodeando por todas partes y el campo sin vigilancia, presa fácil para el saqueo. Pero quizás lo más desgarrador, lo que más muestra la ruptura total del orden social y moral, era la venta de niños o su entrega a una forma de esclavitud por supervivencia. No era una venta formal en un mercado, sino una transacción desesperada. Padres y madres, al ver a sus hijos hinchados por la desnutrición, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, tomaban la decisión más agónica: ofrecer a sus pequeños a monasterios, a casas nobles o a familias un poco más acomodadas a cambio de un pedazo de pan o simplemente para asegurarles un plato de comida y un techo. No los vendían por codicia, sino por un amor desgarrado que los obligaba a separarse de sus hijos con la esperanza de que, al menos, sobrevivieran. Los registros de algunos monasterios, como el de San Galo en Suiza o de monasterios cistercienses en Francia durante los siglos XII y XIII, contienen menciones de niños que eran ofrecidos o entregados a la institución por sus padres en tiempos de escasez extrema, a cambio de su sustento de por vida. Estos niños a menudo se convertían en oblates, niños ofrecidos para la vida monástica, o en sirvientes del monasterio. Era una medida desesperada, un último recurso para evitar la muerte por inanición. Existen incluso relatos, aunque menos comunes, de niños que eran intercambiados por animales de granja en algunas aldeas. Esta práctica, aunque rara,
Era el clímax de la desesperación, la última frontera de la moralidad cruzada por la necesidad. Los niños eran, en cierto modo, rehenes de la hambruna, y su destino era incierto, aunque al menos tenían la promesa de un cuenco de sopa. Y en el culmen del horror, la ruptura del desprecio por los muertos. En tiempos normales, el cuerpo humano era sagrado, y un entierro digno era esencial para el alma en la cosmovisión medieval. Pero en tiempos de hambruna, la muerte era tan omnipresente y los recursos tan escasos que el respeto por los difuntos se desvanecía. Los cadáveres yacían en las calles, en los campos, en las casas, sin entierro. Las familias no tenían la fuerza para cavar tumbas, ni los sacerdotes para realizar los ritos, ni siquiera la madera para ataúdes o el lino para amortajar. Durante la Gran Hambruna, en ciudades como Londres o Brujas, las crónicas hablan de que era común encontrar cuerpos apilados en las afueras de las iglesias o en los cementerios, sin que nadie pudiera darles sepultura. Las fosas comunes se llenaban hasta el borde, o simplemente se abandonaban los cuerpos donde caían. Las autoridades, cuando intentaban hacer algo, a menudo solo podían recoger los cuerpos y apilarlos en carros para llevarlos a las afueras, donde eran quemados o enterrados superficialmente en zanjas gigantes, convirtiendo la muerte en una industria macabra. Lo más terrible era cuando estos cuerpos se volvían parte del ciclo del hambre. Las crónicas, aunque deben leerse con cautela por su posible exageración, mencionan casos extremos de canibalismo en los asedios más desesperados o en las fases más duras de las grandes hambrunas. El caso del asedio de Ma'arrat al-Numan en 1098 durante la Primera Cruzada es uno de los ejemplos más notorios y debatidos. Los cruzados, desesperados por el hambre, se reporta que recurrieron a la antropofagia. Aunque la magnitud exacta es discutida, el mero hecho de que tales actos ocurrieran y fueran registrados, incluso si fueron aislados, subraya la brutalidad de la situación. Menos sensacionalista, pero igualmente trágico, era el uso de cadáveres humanos como alimento animal. Los cerdos, los perros o los buitres se alimentaban de los cuerpos abandonados. La imagen de animales carroñeros devorando restos humanos era una de las más crudas realidades de la hambruna, un testimonio gráfico de que la vida había perdido su valor y la muerte su dignidad. Era el último paso en la deshumanización, donde el cuerpo de un ser querido se convertía en simple materia orgánica, sin el menor rito funerario. Esta ruptura del orden social no era solo un efecto secundario del hambre, era una manifestación de su poder destructivo. La hambruna no solo mataba, despojaba a la sociedad de su moral, de su cohesión, de su humanidad, dejando tras de sí un paisaje de supervivencia brutal y una cicatriz profunda en la memoria colectiva. En la Edad Media, la religión no era una faceta más de la vida. Era el armazón que sostenía toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. Dios estaba en el centro de todo, y cualquier evento, bueno o malo, se interpretaba a través de la lente de lo divino. Por ello, cuando el hambre asolaba, la respuesta natural de la gente y de la Iglesia era buscar explicaciones y soluciones en el ámbito espiritual. Sin embargo, esta búsqueda revelaba tanto la profunda fe como las sombras más oscuras de la superstición y, en ocasiones, una brutalidad insospechada. Las interpretaciones religiosas del hambre eran casi unánimes. Era un castigo divino. La escasez de alimentos no era vista como un fallo agrícola o climático, sino como la manifestación de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Cada muerte por inanición, cada vientre hinchado, cada niño famélico, era una prueba irrefutable de que la sociedad había ofendido a los cielos. Los predicadores y monjes, desde los púlpitos, reforzaban esta idea, llamando al arrepentimiento. Se creía que el hambre era una purga, un recordatorio de la fragilidad humana y la omnipotencia divina. En los casos más extremos, especialmente a medida que las hambrunas se prolongaban y se superponían con otras calamidades como la peste negra, la gente comenzaba a verlas como señales del fin de los tiempos, los jinetes del apocalipsis cabalgando sobre la tierra. El temor a la muerte física se unía al terror a la condenación eterna, creando un ambiente de histeria y desesperación colectiva. Ante este castigo,
La respuesta popular y eclesiástica se manifestaba en procesiones multitudinarias, oraciones incesantes y, de forma más extrema, la autoflagelación. Las procesiones se volvían actos de penitencia pública, con la gente caminando descalza, con cilicios o cargando pesadas cruces, implorando el perdón divino. Las ciudades enteras salían a las calles. Los campos de cultivo se convertían en escenarios de rogativas. En ocasiones, la desesperación colectiva llevaba a fenómenos aún más dramáticos, como las cofradías de flagelantes que surgieron en el siglo XIII y que se hicieron más prominentes durante la peste negra, pero cuyos orígenes se pueden rastrear en épocas de hambruna. Estos grupos, armados con látigos, se azotaban a sí mismos en público, buscando purgar los pecados de la comunidad a través del dolor físico, creyendo que su sufrimiento voluntario podría apaciguar la ira de Dios. Las oraciones se multiplicaban, las misas se volvían más frecuentes, y los sacerdotes instaban a la gente a confesar sus pecados y a vivir una vida más piadosa, con la esperanza de que Dios retiraría su castigo y permitiría que la tierra volviera a dar fruto. Sin embargo, la caridad cristiana, pilar fundamental de la Iglesia, también mostraba un lado oscuro en tiempos de hambruna. Las iglesias se veían desbordadas por la inmensa cantidad de necesitados. Monasterios y obispados, que poseían vastas tierras y graneros, se convertían en los únicos refugios, ofreciendo una caridad que, aunque a menudo insuficiente, era la única esperanza para muchos. Los relatos de monjes distribuyendo pan y sopa son numerosos, y muchos arriesgaban sus propias vidas para ayudar a los enfermos y moribundos. Pero esta caridad no era universal ni siempre altruista. También existía la explotación de los miserables. Algunos monasterios, a cambio de un plato de comida, exigían trabajo extenuante o la entrega de niños como oblates para servir a la iglesia. Como ya vimos, otros clérigos, o incluso laicos con poder, podían aprovecharse de la desesperación exigiendo pagos exorbitantes por servicios religiosos o vendiendo indulgencias con promesas de salvación que se volvían aún más atractivas ante la inminencia de la muerte. No faltaban los que acaparaban grano en sus almacenes, esperando a que los precios se dispararan para venderlo a un coste obsceno, enriqueciéndose con el sufrimiento ajeno, incluso si eso iba en contra de los principios cristianos. La avaricia podía eclipsar la compasión, incluso dentro de las propias instituciones religiosas. Finalmente, en la intersección de la fe y la desesperación, surgía la creencia en la comida milagrosa y la aparición de reliquias. La gente, al borde de la inanición, se aferraba a cualquier esperanza. Se generaban historias de pan que se multiplicaba milagrosamente, o de manantiales que brotaban para saciar la sed. La veneración de reliquias cobraba una intensidad especial. Se creía que los huesos de un santo, un pedazo de su vestimenta o cualquier objeto asociado a él podían tener el poder de interceder ante Dios para detener el hambre o incluso curar a los que la padecían. Las procesiones con reliquias eran comunes, con la gente besando los objetos sagrados con la fe de que un milagro ocurriría. Durante la Gran Hambruna de 1315-1317, por ejemplo, aumentaron las peregrinaciones a santuarios y las procesiones con reliquias locales. Si bien la fe ofrecía consuelo y esperanza, también podía alimentar la superstición más acérrima. En algunos casos, esta desesperación religiosa podía llevar a la persecución de minorías, como los judíos, acusados de envenenar pozos o de ser los causantes del castigo divino, aunque no hubiera la menor prueba. En resumen, la religión en la Edad Media no era solo un refugio en tiempos de hambre, sino un espejo complejo de la sociedad. Reflejaba la profunda devoción y la compasión, pero también el temor, la ignorancia y la explotación. El hambre obligaba a la gente a cuestionar su fe, a buscar respuestas donde no las había, y a veces a revelar los instintos más oscuros bajo el manto de la piedad. En el sombrío lienzo de la Edad Media existen capítulos tan oscuros, tan desgarradores, que la mente humana se resiste a procesarlos. No hablamos aquí de barbarie ritual o de una práctica cultural.
Lo que exploraremos ahora es el abismo final de la desesperación, el punto de no retorno donde el hambre, como un depredador implacable, empujaba a los seres humanos a actos que violaban cada fibra de su moralidad, cada tabú social, cada instinto de lo que consideraban humano. No era una elección, sino el último alarido de la supervivencia. Era un acto de colapso moral absoluto, cuando la inanición se apoderaba de todo, cuando las últimas briznas de hierba se habían consumido y los animales desaparecían, la línea que separaba la vida de la muerte se volvía borrosa y la desesperación podía llevar a un tipo de subsistencia que hoy nos parece incomprensible. No era lo común, no era parte de la vida cotidiana, pero las crónicas, con reticencia y horror, nos hablan de ello. Podemos discernir varias manifestaciones de este consumo extremo en tiempos de hambruna. El más frecuente, si es que tal palabra puede usarse para describir algo tan aberrante, era el consumo de los cadáveres frescos de aquellos que perecían por el hambre o por las enfermedades que ésta traía consigo. Cuando la muerte era masiva y los cuerpos se acumulaban en las calles, abandonados sin sepultura por la falta de fuerza o por la imposibilidad de cavar más fosas, la carne humana, aunque horrible de contemplar, se volvía la última fuente de sustento. Imaginemos la escena. Una familia, al borde de la extinción, ve el cuerpo de un vecino que ha muerto esa misma noche. La repulsión es inmensa, el horror insoportable, pero el rugido del estómago y el llanto de los hijos superan cualquier objeción moral. Este acto, aunque inimaginable, no era un mero acto de depravación, sino el reflejo más crudo del instinto de autoconservación. Una lucha desesperada contra el vacío absoluto. Un escenario aún más propenso a estas atrocidades era el de los asedios. Una ciudad sitiada era un caldero de desesperación. Las murallas que la protegían se convertían en una prisión ineludible. Las reservas se agotaban, el ganado era sacrificado, los animales de compañía desaparecían. Cuando no quedaba absolutamente nada más, cuando las ratas ya habían sido cazadas y las botas de cuero hervidas, el hambre llevaba a sus habitantes a límites inimaginables. Un ejemplo tristemente célebre que se ha discutido y debatido a lo largo de la historia fue el asedio de Ma'arat al-Numan en Siria en 1098 durante la Primera Cruzada. Los cruzados, lejos de sus líneas de suministro, exhaustos y famélicos, tomaron la ciudad tras un asedio brutal. Las crónicas contemporáneas, como la Gesta Francorum, describen con horror cómo algunos cruzados, impulsados por la necesidad más extrema, recurrieron al consumo de los cuerpos de los enemigos caídos. Estos relatos son escabrosos y han sido objeto de análisis histórico, pero subrayan cómo la presión de un asedio prolongado podía despojar a los hombres de su humanidad. Otro caso, aunque menos documentado en detalle sobre el consumo humano, pero ilustrativo del terror de los asedios, es el sitio de París por los vikingos en 880 y 5886. Los parisinos, encerrados y sin esperanzas de ayuda exterior, sufrieron una hambruna atroz, reducidos a comer caballos y cualquier cosa que encontraran, lo que lleva a pensar en las decisiones desesperadas que se tomarían cuando ni siquiera eso quedara. Las fuentes históricas que abordan estos temas son, como era de esperar, limitadas y a menudo crípticas, mostrando una clara reticencia a documentarlo de forma explícita. Los cronistas monásticos, que eran los principales historiadores de la época, a menudo se mostraban reacios a detallar tales horrores, por considerarlos demasiado escandalosos, ofensivos para la moral cristiana o simplemente indescriptibles. Preferían hablar de grandes miserias o sufrimientos inauditos en lugar de actos específicos. Sin embargo, entre líneas o en pasajes que buscan resaltar la ira divina, se encuentran alusiones a comer carne humana, no perdonar a los muertos o actos antinaturales. Los relatos de viajeros que atravesaban regiones asoladas por el hambre a veces contenían observaciones más directas, aunque siempre bajo la lente del horror y la incredulidad. Los registros judiciales, cuando existían, y si los casos llegaban a juicio, podían contener pistas, aunque rara vez se documentaba el por qué de forma explícita, sino el qué. Es precisamente esta reticencia,
esta dificultad para encontrar descripciones directas y detalladas, lo que paradójicamente subraya la existencia y la gravedad de estas prácticas. No eran historias de miedo, eran realidades demasiado horribles para ser contadas en voz alta, dejando que el silencio hablara por el indecible trauma que el hambre extrema podía infligir al espíritu humano. El estudio de estos eventos no busca morbosidad, sino comprender la profundidad de la desesperación a la que el ser humano puede ser empujado. Es un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestra civilización y de la delgada línea que nos separa de la barbarie cuando la supervivencia se convierte en la única ley. El hambre no solo consumía el cuerpo, carcomía la mente y el espíritu, dejando cicatrices invisibles y profundas. Aquellos que sobrevivían a sus garras no eran los mismos. La experiencia extrema de la inanición transformaba fundamentalmente la psique humana, despojándola de las capas de civilidad y revelando una brutalidad subyacente, nacida de la más pura necesidad. La manifestación más cruda de esta transformación era la deshumanización. Cuando el cuerpo está al límite, el cerebro reorienta todos sus recursos y prioridades hacia la supervivencia. Esto significa que la empatía, esa capacidad fundamental para sentir el sufrimiento ajeno, podía atrofiarse, incluso desaparecer. No es que las personas se volvieran inherentemente malas, sino que su sistema de valores se reajustaba drásticamente. El instinto de autoconservación se disparaba, situándose por encima de cualquier consideración moral o social. Ver a un vecino caer, a un extraño morir en la calle, dejaba de ser una tragedia para convertirse en una advertencia, o en el caso más extremo, en una oportunidad. Las decisiones que se tomaban, inimaginables en tiempos de abundancia, se convertían en imperativos. El hambre podía hacer que un padre de familia, un miembro respetable de la comunidad, considerara actos que jamás habría creído posibles. La compasión era un lujo que pocos podían permitirse cuando cada caloría y cada aliento contaban. Esta degradación psicológica no era un signo de debilidad moral individual, sino el efecto devastador de una presión insoportable que desdibujaba la línea entre el hombre y la bestia. Aquellos que recurrían a los actos más extremos para sobrevivir, especialmente aquellos que cruzaban el umbral del último tabú, vivían en un infierno de vergüenza y secretismo. Si lograban sobrevivir, el recuerdo de lo que tuvieron que hacer los perseguía de por vida. La sociedad medieval, profundamente religiosa y moralista, condenaría sin piedad tales actos si eran descubiertos. Por ello, estas acciones se llevaban a cabo en la oscuridad, en el silencio, envueltas en un terror constante a ser expuestos. Imaginemos el peso de ese secreto, vivir cada día sabiendo lo que se hizo, con el miedo a que un vecino, un pariente, un niño lo hubiera visto y lo revelara. La culpa, el asco hacia uno mismo, la paranoia de ser descubierto, se sumaban al trauma físico. No había confesión que pudiera borrar esas imágenes o justificar la ruptura de los lazos más fundamentales. Este secretismo, aunque necesario para la supervivencia, también aislaba a los individuos, creando un infierno personal donde la vergüenza era un compañero constante. Finalmente, las experiencias de hambruna dejaban un trauma colectivo que trascendía a los individuos y se grababa en la memoria de las generaciones futuras. Estas no eran solo experiencias personales, eran eventos comunitarios que moldeaban la psique de pueblos enteros. El miedo al hambre se incrustaba profundamente. Las historias de los tiempos difíciles, de la gran escasez o del año del hambre se contaban en voz baja, transformándose en advertencias, en relatos aleccionadores. La memoria colectiva se veía afectada, lo que a su vez influía en la toma de decisiones. Generaciones enteras se volvían obsesivas con el almacenamiento de alimentos, con la prevención de la escasez, con una mentalidad de nunca más. Este trauma podía manifestarse en la forma en que las comunidades respondían a futuras crisis, en su desconfianza hacia los forasteros que venían de zonas afectadas o en una profunda aprensión ante cualquier señal de malas cosechas. El hambre no solo diezmaba a una población, dejaba una cicatriz psíquica profunda que moldeaba el comportamiento,
las tradiciones y el miedo de las generaciones venideras, un recordatorio sombrío de lo que el ser humano podía llegar a ser cuando la vida se reducía a la mera supervivencia. Cuando el azote del hambre finalmente cedía, no se desvanecía sin dejar rastro. Su paso dejaba un paisaje devastado, no solo en los campos y las ciudades, sino en el tejido mismo de la sociedad medieval. El legado del hambre iba mucho más allá de la muerte inmediata. Se incrustaba en la demografía, la salud, la geografía y la economía, moldeando el curso de la historia de formas profundas y duraderas. Era una cicatriz que la Europa medieval tardaría siglos en sanar y que, en algunos aspectos, la prepararía para la siguiente gran catástrofe. Uno de los impactos más evidentes y trágicos fue la profunda reducción drástica de la población. Las hambrunas no mataban solo a los débiles, arrasaban con comunidades enteras. Millones de personas perecieron directa o indirectamente a causa del hambre y las enfermedades asociadas. La Gran Hambruna de 1315-1317, por ejemplo, causó la muerte de entre el 10% y el 25% de la población en algunas regiones de Europa del Norte, como Francia, Inglaterra, Flandes o Alemania. Esto significó que aldeas y ciudades vieron desaparecer a una cuarta parte o incluso más de sus habitantes. Pensemos en una familia con 5 hijos. Es probable que solo 1 o 2 sobrevivieran. El impacto no se detenía ahí. Las generaciones futuras también se veían debilitadas. Los niños nacidos durante o poco después de una hambruna sufrían deficiencias nutricionales crónicas desde el vientre o en sus primeros años de vida. Esto afectaba su desarrollo físico e intelectual, haciéndolos más pequeños, más débiles y más propensos a enfermedades a lo largo de toda su existencia. La tasa de natalidad se desplomaba y la mortalidad infantil se disparaba, creando un vacío demográfico que tardaría décadas, si no un siglo, en recuperarse. Europa se volvió, en esencia, un continente con menos gente, y esa gente más frágil. Este descenso poblacional y la desnutrición generalizada tuvieron un impacto devastador en la salud a largo plazo. Los supervivientes de la hambruna arrastraban consigo un sinfín de deficiencias nutricionales. La falta de vitaminas, minerales y proteínas debilitaba sus sistemas inmunitarios de forma crónica. Esto resultaba en una menor resistencia a enfermedades comunes que, en otras circunstancias, no habrían sido letales. Una simple gripe, una infección intestinal o una fiebre, que un cuerpo sano podría haber combatido, se convertían en sentencias de muerte para un cuerpo debilitado por años de escasez. Lo que estamos describiendo aquí es un preludio espeluznante de la peste negra. Cuando la peste bubónica llegó a Europa en 1347, encontró un continente cuyas defensas naturales estaban ya gravemente comprometidas por décadas de hambrunas recurrentes y desnutrición generalizada. La población ya no era robusta. Estaba agotada, enferma y con una inmunidad comprometida, lo que facilitó la devastadora propagación y la altísima mortalidad de la peste. Si bien la peste negra fue un evento catastrófico por sí misma, el terreno ya estaba abonado por el hambre, haciendo que la pandemia fuera aún más letal de lo que de otro modo habría sido. Los registros de enterramientos masivos y el aumento de enfermedades como el tifus o la disentería antes de la peste son testimonio de esta vulnerabilidad creciente. El rastro físico del hambre se manifestaba en las migraciones forzadas y la despoblación de vastas áreas. Cientos de miles, como ya mencionamos, se convirtieron en vagabundos, pero muchos no encontraron un nuevo hogar. El resultado fue que aldeas enteras eran abandonadas. Caminar por el campo europeo, tras una gran hambruna, significaba toparse con pueblos fantasma, casas en ruinas, campos invadidos por la maleza, iglesias donde el silencio había reemplazado a las campanas. Tierras que habían sido cultivadas durante siglos volvían a la naturaleza, engullidas por bosques o pantanos. Este fenómeno no solo ocurría a pequeña escala. Regiones enteras podían experimentar una reducción tan drástica de su población que la recuperación era inimaginable. Por ejemplo, en algunas zonas de Alemania o el este de Europa, la despoblación tras las hambrunas y posteriormente la peste negra fue tan severa
que llevó a la creación de los Wüstungen o aldeas abandonadas, un testimonio silencioso de la devastación humana. Los pocos supervivientes de estas aldeas a menudo se veían obligados a emigrar a otras áreas, sobrecargando los recursos de sus nuevos destinos o simplemente desapareciendo. Finalmente, los efectos económicos del hambre eran catastróficos y de largo alcance. Las tierras quedaban sin cultivar no solo por la falta de semillas, sino por la escasez de mano de obra y de animales de tiro. Con menos campesinos y menos bueyes, los campos no podían ser arados, las cosechas no podían ser sembradas. La productividad agrícola se derrumbaba durante años, creando un círculo vicioso de escasez. Los mercados colapsaban por la falta de productos para vender y la ausencia de compradores con dinero. La economía, que ya era frágil, se paralizaba. El comercio se reducía no solo por la escasez de bienes, sino porque las rutas se volvían peligrosas debido al bandidaje generalizado. Esto provocaba un aumento brutal de la desigualdad. Los grandes propietarios, los señores feudales y la iglesia, aunque afectados, a menudo eran los únicos con reservas para sobrevivir o para comprar tierras a precios de ganga de campesinos desesperados que no podían pagar sus impuestos. Los pocos que lograban sobrevivir, a menudo se encontraban en una situación de miseria aún mayor que antes, mientras que aquellos que tenían acceso a recursos consolidaban su poder y sus propiedades. La mano de obra, una vez que la población empezaba a recuperarse lentamente, era escasa y por lo tanto podía exigir mejores condiciones, lo que eventualmente llevaría a tensiones sociales y económicas a largo plazo, preparando el terreno para revueltas campesinas y cambios en la estructura feudal. La hambruna, en definitiva, reconfiguraba el paisaje económico y social de la Europa medieval. El legado del hambre era una sombra alargada que se proyectaba sobre las generaciones. No era solo una historia de muerte y sufrimiento, sino una crónica de transformación, de resiliencia y de la brutal lección de que la civilización, incluso la más arraigada, podía ser despojada de sus cimientos por el simple pero implacable rugido del estómago vacío. Si la Gran Hambruna de 1315-1317 y las crisis alimentarias que la siguieron fueron un preludio brutal, la peste negra, que asoló Europa a partir de 1347, fue la sinfonía final de la catástrofe demográfica medieval. Pero no eran eventos aislados, estaban trágicamente interconectados. El hambre no solo fue un desastre por sí mismo, fue, en muchos sentidos, el macabro arquitecto que preparó el terreno para la llegada y la virulencia sin precedentes de la muerte negra. Imaginemos Europa a principios del siglo XIV. Décadas de crecimiento demográfico constante habían ejercido una presión inmensa sobre los recursos. Luego, el clima cambió drásticamente, marcando el inicio de la pequeña edad del hielo, con inviernos más duros y veranos húmedos y fríos. Esto llevó a una serie de hambrunas recurrentes y generalizadas. No solo la Gran Hambruna, sino una serie de crisis más localizadas pero persistentes que se sucedieron durante años. Esto significa que, durante casi 3 décadas antes de la llegada de la peste negra, la población europea vivía en un estado de desnutrición crónica. Los cuerpos de millones de personas estaban perpetuamente famélicos. ¿Qué implicaba esto para la salud? Significa que los cuerpos estaban debilitados hasta un punto crítico. La falta de calorías, proteínas, vitaminas y minerales esenciales comprometía de manera irreversible el sistema inmunológico. Niños que sobrevivían a la infancia raquíticos y anémicos, adultos cuya resistencia a cualquier enfermedad común era mínima. Un organismo desnutrido no tiene la energía ni los recursos para producir anticuerpos de manera efectiva, para combatir infecciones o para recuperarse de la más mínima afección. No se trata solo de estar flaco. Se trata de que las defensas del cuerpo están funcionando a una fracción de su capacidad normal. La gente ya estaba muriendo en gran número antes de la peste. No por la peste misma, sino por enfermedades oportunistas que atacaban a cuerpos ya demasiado débiles para defenderse. La esperanza de vida ya había disminuido considerablemente antes de 1347. Esta condición de vulnerabilidad extrema
fue el regalo mortal que el hambre le hizo a la peste negra. Cuando la bacteria Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, llegó a los puertos europeos, se encontró con una población que era el caldo de cultivo perfecto para una pandemia de esa magnitud. No era una población robusta y resiliente, sino una colección de organismos debilitados, cuyas defensas ya estaban comprometidas. Es la sinergia de la catástrofe. El hambre había actuado como una preparación para una muerte aún mayor. Piensen en ello. La peste negra era devastadora por sí misma, matando a personas sanas en cuestión de días. Pero su letalidad se magnificó exponencialmente en un continente donde una parte significativa de la población ya estaba al borde del colapso físico. Un campesino que había sobrevivido a 3 o 4 hambrunas, que había comido cortezas y granos podridos, y cuyo cuerpo apenas funcionaba, tenía virtualmente nulas posibilidades de sobrevivir a un encuentro con la peste. Las ciudades superpobladas por el éxodo rural, con condiciones higiénicas deplorables y cuerpos desnutridos, se convirtieron en epicentros donde la enfermedad se propagó sin control. Los entierros masivos, la falta de comida y la desesperación ya eran una realidad antes de que llegara el primer barco con ratas infectadas. Así, el hambre y la peste negra formaron un tándem letal. El hambre debilitó a Europa, la desorganizó, la despobló parcialmente y la sumió en la miseria. Y cuando la población estaba en su punto más vulnerable, llegó la peste, cegando vidas a una velocidad inimaginable. La peste negra no fue solo una enfermedad. Fue el golpe final para una sociedad que ya estaba agotada y comprometida por décadas de batallas perdidas contra el hambre. La conexión es innegable. El hambre fue la avanzadilla que minó las defensas, dejando a Europa a merced de la epidemia más devastadora de su historia. Sin las hambrunas previas, es posible que el impacto demográfico de la peste, aunque seguiría siendo terrible, no hubiera sido tan catastrófico. El hambre fue, en última instancia, el primer jinete de esa marea de muerte que cambiaría el curso de la civilización para siempre. Imaginen por un momento que la historia es una sucesión de olas, algunas suaves y otras tsunamis que reconfiguran continentes enteros. Si las hambrunas fueron las primeras olas que golpearon la Europa medieval, la peste negra fue el tsunami, una fuerza de la naturaleza tan devastadora que no solo cambió la demografía, sino que alteró la sociedad, la economía, la religión y la mentalidad de una civilización para siempre. No era una enfermedad, era un apocalipsis. La muerte negra, como se la conoció en su tiempo, no surgió de la nada en Europa. Sus causas profundas se encuentran en la bacteria Yersinia pestis, un microorganismo diminuto pero letal que habita en roedores, especialmente en la rata negra, y que es transmitido a los humanos principalmente a través de las pulgas que parasitan a estos animales. La ruta de su llegada a Europa es un relato de interconexión global. Se cree que la pandemia se originó en las estepas de Asia Central, probablemente en las regiones del actual Kirguistán, alrededor de la década de 1330. Desde allí, viajó a lo largo de las bulliciosas rutas de la seda, un flujo constante de caravanas y comerciantes que, sin saberlo, transportaban consigo a los verdaderos agentes de la muerte, ratas infectadas y sus pulgas. La enfermedad llegó a Europa a través del comercio marítimo. En octubre de 1347, un barco genovés procedente de Cafa, una colonia comercial en la península de Crimea, en el Mar Negro, atracó en el puerto de Mesina, Sicilia. Los marineros a bordo estaban enfermos, cubiertos de forúnculos negros y supurantes, agonizando. Aunque las autoridades intentaron aislarlos, la plaga ya había echado raíces. Desde Sicilia se propagó como un incendio forestal. Barcos mercantes, llevando en sus bodegas a ratas y pulgas, la extendieron rápidamente por los puertos del Mediterráneo. Marsella, Génova, Venecia. Desde estos centros neurálgicos del comercio, la enfermedad se irradió hacia el interior, siguiendo las rutas comerciales terrestres y fluviales, y saltando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. En apenas 2 años, entre 1348 y 1350, la muerte negra había barrido la mayor parte de Europa.
Las consecuencias de esta pandemia fueron de una escala y una brutalidad sin precedentes. La primera y más devastadora fue la reducción demográfica. Se estima que la peste negra eliminó entre el 30% y el 50% de la población europea en apenas unos pocos años. Piensen en ello. 1 de cada 3 o 1 de cada 2 personas desapareció. En algunas ciudades, la mortalidad fue aún mayor. Florencia, por ejemplo, perdió hasta el 80% de sus habitantes. Londres y París se convirtieron en ciudades fantasma, con calles llenas de cadáveres y un silencio sepulcral donde antes había bullicio. El impacto fue tan masivo que las costumbres funerarias colapsaron. No había suficientes personas sanas para enterrar a los muertos, y se cavaban fosas comunes gigantes donde los cuerpos eran apilados sin rito ni reverencia. Las comunidades se desintegraron, y la noción de la vida misma se alteró radicalmente. Este colapso demográfico tuvo efectos económicos profundos y a menudo paradójicos. Con muchísimas menos personas para trabajar la tierra, la mano de obra se volvió escasa y, por ende, valiosa. Los campesinos que habían sobrevivido, que antes eran siervos atados a la tierra, ahora podían exigir salarios más altos y mejores condiciones de vida, amenazando con huir si no se les concedían. Esto llevó a un lento pero inexorable declive del feudalismo y al fortalecimiento de los campesinos libres. Sin embargo, también generó tensiones sociales y revueltas, como la Jacquerie en Francia o la revuelta de los campesinos en Inglaterra, donde los nobles intentaron desesperadamente frenar estas nuevas demandas. Las tierras que antes eran escasas y valiosas ahora estaban disponibles en abundancia, pero sin nadie para cultivarlas. El comercio sufrió un golpe inicial, pero a la larga, la menor población y la mayor riqueza per cápita para los supervivientes podrían haber estimulado nuevas formas de producción y consumo. En el plano social y psicológico, la peste negra fue un trauma inimaginable. La omnipresencia de la muerte generó un profundo pesimismo y fatalismo. La vida se volvió más fugaz, la moralidad más ambigua. Hubo un auge de la religiosidad extrema, con personas entregándose a la penitencia, pero también una profunda crisis de fe en la Iglesia. ¿Cómo podía Dios permitir tal sufrimiento? Los clérigos, que morían tanto como los laicos, a menudo no podían ofrecer consuelo o explicación, y su autoridad se vio mermada. Surgieron movimientos de flagelantes que se azotaban públicamente para expiar los pecados, creyendo que así apaciguarían la ira divina. Sin embargo, también hubo una exacerbación de la superstición y la búsqueda de chivos expiatorios. Las comunidades judías, ya marginadas, fueron brutalmente perseguidas y masacradas en toda Europa, acusadas falsamente de envenenar pozos y difundir la plaga, como ocurrió en Estrasburgo en 1349, donde miles de judíos fueron quemados vivos. Artísticamente, la peste negra dio origen a la iconografía de la danza macabra, donde la muerte, como un esqueleto danzante, arrastraba por igual a reyes y campesinos, papas y niños, un recordatorio sombrío de la universalidad de su poder. La muerte se convirtió en un tema recurrente en la literatura y el arte, mostrando una visión más oscura y lúgubre de la existencia. En resumen, la peste negra no fue solo una epidemia, fue un punto de inflexión. Redefinió la demografía de Europa, transformó sus estructuras económicas y sociales, desafió sus creencias religiosas y dejó una huella indeleble en la psique colectiva. Europa, la que emergió de la muerte negra, era un continente diferente, más escéptico, más consciente de su propia fragilidad, pero también, paradójicamente, uno donde las semillas de un nuevo orden social y económico comenzaban a germinar en los campos abandonados y en los corazones de los supervivientes. Fue la catástrofe que marcó el fin de una era y el inicio de otra. Hemos recorrido un camino oscuro, uno que nos ha llevado a los rincones más brutales y desesperados de la Edad Media. Ha sido un viaje incómodo, lo sé, pero necesario, porque lo que hemos visto hoy nos obliga a confrontar una verdad que a menudo se esconde bajo el brillo de las armaduras y el romanticismo de los castillos. La Edad Media
no fue solo un tiempo de caballeros valientes y reinas elegantes. Fue, para la inmensa mayoría, un mundo de lucha constante, donde el hambre no era una metáfora, sino un monstruo real y palpable, una sombra omnipresente que acechaba en cada invierno, en cada mala cosecha. Era un depredador silencioso que diezmaba poblaciones con una eficiencia escalofriante. Hemos explorado cómo este enemigo invisible despojaba a las personas de su dignidad, cómo quebraba las estructuras sociales más fundamentales. Desde la venta de niños por un mendrugo de pan hasta la ominosa presencia de cadáveres en las calles, cada aspecto de la vida se degradaba bajo su yugo. Y en el punto más bajo de la desesperación, el hambre llevó a algunos al último y más terrible de los actos: el consumo extremo para la supervivencia. Esta no era una práctica cultural, sino la máxima expresión de un colapso humano absoluto, un recordatorio escalofriante de la fragilidad de nuestra civilización frente al instinto primario de supervivencia. Nos muestra que las delgadas capas de la moralidad y la empatía pueden desvanecerse cuando la existencia misma pende de un hilo. Hoy, desde nuestra perspectiva, con supermercados llenos y sistemas de distribución complejos, puede parecer una realidad lejana, pero la historia del hambre medieval no es solo un relato del pasado, es una lección ignorada que sigue resonando. Nos recuerda la importancia crítica de la seguridad alimentaria en cualquier sociedad. Nos advierte sobre los riesgos inminentes del colapso social cuando las necesidades básicas no están cubiertas. Y nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que nos separa del abismo, incluso en un mundo aparentemente avanzado. La vulnerabilidad humana frente a la escasez y las terribles decisiones que puede llevar a tomar es una verdad atemporal. La historia no es solo para entretener, sino para enseñar. Y la historia del hambre medieval nos grita una lección sobre la resiliencia del espíritu humano. Sí, pero también sobre su aterradora capacidad de degradación. Espero que esta inmersión en los capítulos más oscuros de la historia medieval les haya provocado reflexión. Si este viaje al pasado les ha inquietado tanto como a mí, y si valoran el esfuerzo por traerles estas historias nocturnas sin edulcorar la brutalidad de los hechos, les invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les sorprendió más? ¿Qué les hizo reflexionar? Compartan sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones de los misterios y horrores de la historia. Hasta la próxima noche.